Bueno, ¿qué tal? Oye, pues mira, pues muy bien, aquí comenzando el año contigo. Muchas gracias por invitarme. Todo un honor, efectivamente, comenzar este 2023 con vosotros. Bueno, nosotros sí que estamos encantados, ¿eh? Que a los jefazos siempre hay que tratarlo con la alfombra roja. Uy, qué va, sí, hay otros que son mucho más jefazos que yo, no te creas. ¿Sí? Sí, algunos hay, pero bueno, no, somos un equipo de jefazos en Los Protegidos. Al final está como es una coproducción, pues por un lado estamos Sonia Martínez y yo Sí. desde Estudios. Y luego está Jorge Redondo desde la parte de Boomerang. También la dirección de producción también es combinada. Tenemos a Teddy Villalba en Boomerang y a Pepe Ripoll desde Buen Día Studios. Y bueno, somos un equipo que hemos trabajado tanto en esta como en la anterior temporada, aunque estaba en la anterior, estaba Curro Novallas también, que dirigió parte de los capítulos. Pues hemos trabajado coordinados para poder sacar la serie adelante Madre y mía. viéndonos unas productoras de otras. Oye, ¿y qué tal estás? ¿Estás feliz, Carlos? No, me supongo que estarás Pues muy feliz. ¿Cómo han ido las cosas? estamos muy contentos, la verdad, sobre todo porque las críticas son muy buenas, que siempre, o sea, teníamos muy claro que hacer esto nos suponía dar un salto, ¿no? de la anterior temporada a esta. Y pues había un poco de miedo de madre de Dios, a ver si la vamos a cagar, metiéndonos de repente en esta especie de entre Harry Potter y los X-Men. Y la respuesta ha sido súper buena, tanto de los medios, que es ¿Sí? verdad que lo apuntaron como que, joder, pues mira, van a ir más allá de lo que habían hecho, como de los fans, que al final es por los que se hace todo esto. O sea, a ver, Los Protegidos es una serie que lleva viendo la gente muchos años y que los que la esperan son esos. Ah, Quiero creer que también hay público nuevo, pero sobre todo al final la hacemos pensando en los seguidores que ya tenía la serie. E irnos de Valle Perdido, meter personajes nuevos, romper con lo que había, pero sin perder esa esencia, pues era una apuesta fuertecita. Antena 3, A3 Player, que son los otros jefazos, Monse y José Antón de A3 Player, pues tenían muy claro que querían dar un paso más. Total, que me estoy enrollando, que todo eso era muy arriesgado, pero la respuesta ha sido buena, con lo cual estamos muy contentos. Así que unas navidades muy buenas llevo. Porque además, a mí lo que me queda claro, por ejemplo, con la llegada de los protegidos, pero sobre todo creo que es que España eh, está viviendo un momento muy bueno, ¿no? En cuanto a producciones. Me supongo que tú, estando en productoras como Buen Día Estudios y demás, ¿cómo habéis vivido esta eclosión de la que también Los Protegidos es parte ahora mismo de España? Bueno, está claro que ahora se hacen muchas cosas y además es verdad que se hace muy bien. Yo creo que siempre se han hecho cosas que estaban guay, Sí. todo es verdad. También se han hecho otras que no estaban tan guay. Y algunas las he firmado. Bueno, hay que reconocer los errores para hacer cosas mejores también. Sí, sí, desde luego, desde luego. Pero creo que es verdad que siempre se han hecho cosas guays, pero bueno, había trabas a muchos niveles, tanto en la parte de creación como en la parte de producción, que hacían que el resultado final no fuera tan acertado. Y es verdad que ahora mismo lo que tenemos son series que se asemejan bastante a lo que se está haciendo en otros países, tanto en la parte creativa como en la parte de producción. Bueno, sabéis que hay montones de títulos nuestros que han viajado mucho, que ya antes viajaban. O sea, por ejemplo, series en las que yo estuve como el internado tuvieron muchísimas Claro. adaptaciones. Yo creo que estuvo en más de 70 países, más las versiones que se hacían en algunos de ellos, como en Rusia, que fue un pelotazo. Pues que los propios Protegidos viajó muchísimo y fue una serie muy internacional. Es cierto que ahora los estrenos ya son globales. O sea, en el caso de Los Protegidos, A3 Player Internacional la coloca en todo el mundo en el momento en el que se estrena. Un producto no te lo mueven a nivel mundial si no está a la altura de lo que se está haciendo en otros sitios. Está claro Claro. que
Otro mundo es Hollywood, que tiene el presupuesto que tenemos nosotros para una temporada lo tienen para un capítulo, ¿no? En ocasiones. Y bueno, pues que funciona de otra manera. Pero yo creo que a nivel Europa, Latinoamérica y parte de lo que se hace en Estados Unidos, estamos bastante bien colocados. Y la prueba es eso, que es que tenemos éxitos que son internacionales ahora mismo. En el caso de Buen Día, pues hay un volumen muy grande de producciones y todas con ese espíritu internacional al final. O sea, es raro que se piense en algo solamente Claro. para lo más local, llamando local a España. Y lleva mucho tiempo en esto de la profesión, hablando un poco también de un poco a colación de lo que estamos hablando. ¿Cómo ha cambiado la profesión de guionista en estos últimos años, sobre todo en España? Sobre todo, ¿cómo se tiene en cuenta más a los guionistas? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo, desde tu punto de vista? Pues ha cambiado radical. Ha cambiado radicalmente porque es verdad que antes no nos hacían ningún caso a los guionistas y estaba todo este rollo de la visibilidad del guionista, que el sindicato Alma de Guión ha hecho muchas cosas por favorecer la visibilidad de los guionistas y parte del equipo de los que están en el sindicato de Alma, en la junta directiva desde hace muchísimos años, algunos que han pasado por allí como Cristóbal Garrido, José Catel, que siguen ahora, que han estado en Alma muy, muy presentes, han trabajado mucho para que esto se hiciera. Curro Rollo, por ejemplo, es que se ha trabajado mucho para que la visibilidad del guionista fuera una realidad. Y eso ha hecho al final que la visibilidad del guionista, el primer escalón el primer sitio donde teníamos que ser visibles eran las productoras, y así ha sido. Las productoras y las cadenas. Y ahora mismo lo que se busca es el talento en muchas de las áreas de las ficciones, pero desde luego en el guión pues ya todo el mundo conoce nombres de guionistas y antes no. Yo, por ejemplo, es una cosa que hago mucho cuando doy clase en másters de guión y demás, que les pregunto, a ver, decidme nombres de guionistas españoles y de chicas guionistas, y la gente ya conoce a mucha gente. Las redes sociales también tienen nombres, ¿no? Y las redes sociales también han hecho mucho por la vida del guionista. En cualquier caso, yo creo que estamos mejor considerados desde el mundo del guión y la prueba está en que muchos de nosotros hemos dado el salto del guión a la producción ejecutiva. Claro. Y antes era algo que, bueno, costaba más llegar hasta ahí. No es que ahora no cueste, porque cuesta mucho también Sí. llegar, pero desde las productoras tienen claro que en el equipo de la producción ejecutiva tener a una de las cabezas pensantes que venga desde la parte del guión hace que el producto final vaya a ser más rico. Entonces, bueno, pues los guionistas estamos contentos en general y ya ha dejado de ser una profesión que tengas que explicarles a tus padres que vas a vivir bien, que se tranquilicen, porque es verdad que cada vez hay más gente que se dedica al guión. Cuando yo empecé en esto, que me preguntabas, pues mira, yo empecé en 2006, 2006, sí, en 2006, y yo no conocía guionistas cuando empecé, por ejemplo, cuando me empecé a formar para ser guionista y demás, nunca había conocido a un guionista, bueno, sí, a uno del 1, 2, 3, para que os hagáis una idea. Claro. De hace 1000 años. Entonces, bueno, pues era algo como que estaba mucho más lejos y que estaba como lleno de incertidumbre. Pero ahora es verdad que para empezar... Uy, perdón, No, tranquilo, tranquilo. que se me ha activado algo. ¿Me Sí, escucháis? sí, sí, te escucho, Sí, vamos, sí. sí. A ver, un momento. No, tranquilo, tranquilo. No te Ya preocupes. está. Son Se me ha cajas del oficio. Se me ha activado el Spotify, efectivamente. Ya está. ¿Cuál es Perdón. la lista favorita de Spotify de Carlos? Pues no es la mía, es la de mi hijo Gaspar, la verdad, que incluye, os la puedo enseñar, incluye el tema de la patrulla canina, el del bombero Sam, el burrito sabanero ahora por Navidad y demás. No, pero mira, hablando de música, que ahora en Los Protegidos hay música, Sí. las Heinz, yo siempre he sido súper fan y es muy guay que hemos conseguido meter, bueno, de momento 2 canciones de ella, tanto la temporada anterior, que era el temazo de Borja Ruano, ¿no? Como ahora en el capítulo 3 que ya se ha estrenado, hemos podido meter música de Carlota Coseals,
que es que yo soy muy fan, yo siempre se lo digo a ella y me dice que sí, que sí, que se me nota que de verdad lo soy. Y me gusta mucho. También hay una canción de Iván Ferreiro que metimos para la boda de Sandra y Culebra, justo cuando ya se han dado el Si Quiero. Y hay un poco de todo, reggaetón no. Ya he leído por ahí una columna por ahí, la leí esta mañana. Eso te iba a decir, que he dicho hoy una columna que ya me están insultando algunos, pero reggaetón no hay. Pero del resto de cosas hay un poco de todo. Y la banda sonora de Los Protegidos, por supuesto. Este año, esta temporada la ha hecho Julio de la Rosa, pero hemos sido... bueno, Julio de la Rosa ha trabajado también siendo muy fiel a la original de César Benito, que a todos nos gusta mucho, ¿no? Yo creo, y que es muy guay. Hay varias... Es más, hemos incluido la banda sonora de César Benito en algunas secuencias, tanto en el capítulo 1 como el 2, en el final del 2, ¿verdad? En el 1 cuando se casan también, y falta que se vuelva a escuchar. Y luego Julio de la Rosa ha hecho una versión muy guay de la música original que suena más veces y que os va a molar. Porque la serie en esta serie no es como, la música en esta serie es como de lo que más pedían los fans, la verdad. ¿Sí? Se enfadaron mucho porque la temporada anterior no estaba la original. Anda. Mira. Mira, la Es que temporada anterior... Sí. es verdad que la música es como algo clave, que tú la escuches y tú dices Los Protegidos, ¿sabes? Entonces, Totalmente. Yo la tengo súper asociada. Y en la temporada anterior, en el regreso, solo se escuchaba, la tocaba Lucas en el piano al llegar en ese momento. Y sí, llovieron tweets de muy mal, no sigue la música. Así que es una de las cosas que hemos pensado que a los fans les iban a gustar y que a nosotros también nos gustaba, porque es verdad lo que decía Marina, que está súper asociada, o sea, es una música que la escuchas y enseguida te lleva a Los Protegidos. Era muy guay, yo creo, en las temporadas originales. bueno, a mí me gustaría saber que antes estabas comentando un poco de tus comienzos y eso, pero ¿qué hizo de que te dedicase a ser guionista? ¿Qué película, qué viste, por qué? Me parece algo muy curioso. Pues mira, yo soy un caso extraño, la verdad. Yo primero estudié psicología, 5 años, porque antes eran 5 añacos. Estoy hablando de los 2000. Estudié psicología entera, me licencié. Me hice un máster de 2 años en psico-oncología, nada que ver. Después empecé psicoanálisis, me psicoanalicé y dije, madre de Dios, está claro Hostia. que quiero hacer otra cosa. Y por el camino, mientras estaba estudiando, yo no paraba de ver pelis, no paraba de ver series y empezaba a enterarme de lo que era un guionista. Pero ya os digo que es que era como difícil ese referente. Entonces no existía, Claro. no es que no existiera, yo no lo tenía tan cerca. Entonces era algo como que veía muy, muy lejano. Entonces empecé a leer cosas de guión. Me leí los típicos de Sitfield y de McKee y me Sí. matriculé en la ECAM, al mismo tiempo que todavía estaba estudiando psicoanálisis en aquel momento, me matriculé en la ECAM en un curso de guión. Y cuando estudié allí dije, lo tengo claro, lo que quiero hacer es guión. Entonces me matriculé en comunicación audiovisual. Estudié comunicación audiovisual en la Carlos III y antes de terminar conseguí mi primera prueba para una serie, que fue Los Hombres de Paco, que he de decir que no me cogieron. Pero bueno, ya empecé a acercarme al entorno del guión. En aquel momento estaban los blogs. Recuerdo haberme puesto en contacto con algunos de los guionistas que tenían blog, que fue como me llegó en concreto esa primera prueba. Y lo que hablabas de qué es lo que me hizo querer ser guionista, o sea, yo tengo muchos referentes y además muy dispares. Por supuesto que el cine de Spielberg y las pelis, la generación Goonie, ¿no? Que decían, todas las pelis de Richard Donner y demás, y de Joel Schumacher me encantaban, que eran como más videocluberas. Y luego en los 90 a mí me fascinó mucho el cine de los 90 de Kevin Williamson, que era un guionista que escribió el guión de Scream, de Faculty, sé lo que es el último verano, seguro que las conocéis, son todos peliculones. Y también hizo una serie que se llamaba Dawson's Creek, que era muy guay y que en aquel momento emitían en Canal Plus. Que, ojo, lo que emitían en Canal Plus era bueno, que eran muy franceses en aquel momento. Esto era eso, finales de los 90. Y bueno, y entonces ahí empecé de repente a descubrir nombres de guionistas que estaban detrás de las cosas que había visto. Y dije, pues yo quiero ser como estos. También
Eh, luego también quería dirigir, me fui a estudiar, ya después, cuando ya estaba trabajando, me fui a estudiar dirección a Praga. O sea, yo he hecho un poco, Has hecho de todo, ¿eh? he hecho un poco de todo, sí. Sobre todo lo de psiconcología es... Oye, pero al final yo creo que estudiar psicología a la hora de escribir personajes eso te tiene que venir de puta madre. A la Pues larga. sí, la verdad es que, o sea, yo lo que me alegro es de haber estudiado psicología y no derecho, que no me habría servido para nada. Además que yo en realidad estudié psicología porque realmente me gustaba, ¿eh? O sea, no era como, oh Dios mío, tengo que estudiar esto. O sea, fue algo que realmente me gustaba. Es cierto que la comunicación audiovisual en aquel momento, fíjate que imbécil, yo pensaba, va a tener menos salidas profesionales. Y que con psicología te forraras, ¿no? Y bueno, y estuve dando vueltas hasta que llegué a mi camino. Yo creo que cuando eliges carrera eres muy joven. Yo en mi caso lo hice con 17 años, así que creo que eres muy joven y que todavía no te enteras muy bien de lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Ahora hay más información. Sí, a ver. En aquel momento, claro, pues es que cuando yo empecé mi carrera me abrí mi primer correo electrónico yo no sé si fue Terra o Hostia. no me acuerdo de cuál. Entonces es verdad que bueno, que eso me llevó hasta ahí. Y es verdad que estudiar psicología para los personajes está muy bien y es verdad que a mí me ha ayudado mucho por dos partes, o sea, porque hay una parte que es la psicología más clínica, que es la de la que se puede acercar más a problemas, pero hay otra parte que al final es la psicología, la base de la construcción de la personalidad, que sí que me ha ayudado mucho, tanto la psicología como el psicoanálisis, que es muy literario. Y luego también lo que creo que hay muchas cosas que se me dan mal, pero una de las que se me da bien, creo, cuando escribo, son las relaciones emocionales entre los personajes, porque es verdad que gracias a haber estudiado y haber pasado por todos estos procesos, creo que tengo claro qué puede pasar y qué no puede pasar en una relación. Entonces, pues eso, muchísimo mejor que saberme la ley mercantil, que, habría, Totalmente. que habría sido una opción, porque en mi época todo el mundo estudiaba Derecho o Económicas. A ver, pues mejor psicología, la verdad. Bueno, recientemente, entre comillas, ha nacido la figura del showrunner, del creador. Entonces, me gustaría saber si han notado más el peso o sea, las tomas de decisiones, por ejemplo, en Los Protegidos. Sí, bueno, aquí hay que contar que la serie original la crearon Darío Sí. Madrona y García, que fueron, se puede decir, los primeros showrunners de esta serie. Es verdad que, bueno, o sea, luego han tenido además carreras súper exitosas los dos. O sea, Darío es una de las mentes que está al frente de Élite, Ruth ha estado al frente de Paraíso, yo también pasé por allí. Claro, sí. De Movistar. A ver, si es verdad que te escucha todo el mundo más. Hay que decir, O sea, si te ¿no? pones la puerta showrunner, es que ya eso es peso. Yo creo que o sea, bueno, en mi caso he aprendido muchísimo. Ya os digo que he tenido gente al lado como Sonia Martínez que me Es han que. guiado, que me han guiado muy bien. Pues Sonia Martínez es una institución dentro de las series de ficción y tiene un Emmy. ¿No? Entonces, está claro que he tenido muy buena guía desde ahí, pero es verdad que en la parte del equipo, bueno, pues al final es un trabajo en equipo de que hacemos todos y que todos estamos pendientes, pero es verdad que las llaves del coche las tienen que llevar unas cuantas personas, ¿no? Y es verdad que ser uno de los que conduce ese coche ¿no? en el puesto del piloto ayuda mucho, pero insisto en que ha habido un trabajo muy grande de el resto de productores ejecutivos, la parte de la producción en general, dirección, uno de los directores, Daniel Romero, que nos conocemos desde la universidad, además de cuando yo empecé a estudiar comunicación audiovisual, y que el último capítulo, el que se ha estrenado el 3, que es uno de mis favoritos, es suyo. Ha habido un gran trabajo, pero también con Manu Herrera de UFX hemos construido muchas cosas, por ejemplo, juntos. O sea, Minerva, que ya se ha nombrado, y que no habéis visto todavía, pero que veréis, pues ha sido un trabajo conjunto con el equipo de UFX. Y supongo que como guionista solo, a lo mejor yo no habría trabajado tan mano a mano con el equipo de UFX como al hacer esta parte de... Conclusión, está muy guay, la verdad. Mira, ahora se puso todo el ruido.
que está muy guay, la verdad. Es verdad que hay un... Yo no diría que es que hay un mayor control sobre el contenido, pero lo que hay es una vista de pájaro sobre el contenido, Ya. ¿no? O sea, yo ahora lo pienso y en un montón de series que yo he escrito, que he mandado el guión y he dicho, ala, allá lo rueden, madre mía, no sabéis la de trabajo que me he quitado de encima, porque sobre todo es realmente un currazo. Yo puse un tuit con lo de a los guionistas nos han timado con lo de la producción ejecutiva, porque realmente a mí porque me ha molado mucho, y me mola mucho y bueno, en mi carrera ahora mismo la sigo llevando hacia ahí, en esa dirección, pero es un súper curro. Ya. O sea, estás además es que estás todo el rato, porque estás desde que empiezas a pensar la serie, que sueles estar solo, hasta que se acaba ya no de montar el capítulo, sino de pasar los controles de calidad, de visionado, sabes si da epilepsia, que esto es súper fuerte, que son cosas que yo no sabía. Hay determinadas secuencias que pueden dar epilepsia si tienen tanta velocidad y no sé qué, pues todo eso también te lo tienes que comer y decidir, pues a lo mejor hay que cambiar de repente esta secuencia porque genera problemas. Entonces pasas por absolutamente todo el proceso, es un proceso muy largo. Para que os hagáis una idea de los protegidos ADN, yo llevo trabajando en esto desde septiembre de 2021 y estamos en enero de 2023. O sea, la primera vez que yo me siento con Sonia Martínez a hablar de vamos a hacer esta serie ahora, ¿no? Y que los protegidos pasen a ser los protegidos ADN, estamos hablando de septiembre de 2021. Entonces, es un proceso súper largo. Mi mujer está de los protegidos hasta las narices. Y te iba a decir justo, además, hablando un poco porque estamos en una época, bueno, aunque yo creo que siempre la ha habido en cada época, en una época de nostalgia porque han vuelto Los Protegidos, han vuelto Física y Química, en Estados Unidos han vuelto un montón de series de los años 80, 90, quieren hacer nuevas versiones ahora. ¿Cómo habéis lidiado o cómo defines ese regreso de esa nostalgia de la televisión, de esas nuevas generaciones que se enganchan, por ejemplo, como ha pasado con Los Protegidos, como mi compañera que es de nuevas generaciones y se ha enganchado a Los Protegidos y a Física y Química, otros, por ejemplo? Sí, bueno, esto es un movidón, lo de la nostalgia de las series y sobre todo porque al final había otro medio, no voy a nombrar, hizo una crítica en la que hablaba de que los protegidos trascienden a la nostalgia en esta nueva temporada, ¿no? Y es un poco eso, el trascender a la nostalgia, o sea, el no quedarte simplemente en la Claro. nostalgia y pasar a otra cosa, que es verdad que es jodido y que no es nada fácil. Yo hice el reencuentro de física, también con Sonia Martínez, Sí. Candela Izquierda y Juan Mapachón en la dirección. Y, a ver, en el caso de física, os digo, el ejercicio era, vamos a hacer nostalgia. Y es que era así, o sea, no había una intención de otra cosa. Vamos a hacer un evento nostálgico. Y en las primeras reuniones que teníamos, la propuesta mía fue... Yo esto lo veo como cuando hace ya años abrieron Facebook, bueno, todo el mundo se hizo Facebook y de repente empezaste a reencontrarte con la gente del colegio y entonces todo el mundo hizo como quedadas con los del colegio. ¿No? Yo hice como la mía, que llevábamos X tiempo, tampoco llevábamos tantísimos años sin vernos, pero bueno, se hizo como la quedada del colegio. Entonces yo lo veía desde ahí y al final son gente con la que quedas para hablar de cuando fuiste feliz, pero tampoco es que tengas ya muchísimas cosas de las En que hablar común. efectivamente, en común, porque ya no les llamas el domingo vamos al cine, ¿sabes? Claro. Y sales a tomar copas una vez cada X años, pero ya no es como el plan de siempre, esos colegas. Entonces, yo hablaba de que queríamos contar esa historia, queríamos contar qué es lo que pasa cuando vuelves a verte con ese tipo de gente, sin dar ese espíritu de futuro, continuidad o de abrir una serie. Entonces, eso fue en el caso de de física, pero en el caso de los protegidos, a diferencia de... Ay, perdón. A diferencia de física, sí que había una intención de reabrir la serie. Por eso, precisamente, Los Protegidos, el regreso son como 4 capítulos para situar, para volver a unir a esta familia y después ya nos vamos a una nueva serie en realidad, porque ADN podría decirse que pasada la boda empieza una nueva serie. Es más, la cabecera de la serie, si os dais cuenta, del capítulo 1, está después de la boda, porque ahí es donde empezamos.
esta serie, ¿no? Y por eso fue una decisión que tomamos ya desde guión estaba planteada, que vamos a empezar la serie, vamos a hacer la boda, vamos a cerrar esta historia de Valle Perdido y vámonos a otra cosa. Entonces, bueno, ahí sí que no queríamos centrarnos solamente en la nostalgia. Dicho esto, la serie sigue tirando mucho de nostalgia. O sea, yo soy el primero que como fui guionista también del equipo original de la serie, tiro mucho de la nostalgia y escribo secuencias de Carlitos y Lucía en clase como Carlitos y Lucía en el colegio. Y al final hago un desencuentro entre Sandra y Culebra en una caja fuerte como el de ¿no? dándose impulso para que eso salga bien, como el de la central eléctrica. O sea, al final tiro muchísimo de nostalgia, pero trato de ir más allá con un nuevo entorno, unos nuevos personajes. Ahora, ¿cómo se está haciendo en otras series que me preguntabais? Pues creo que hay algunas que es que no dan más de sí y entonces es imposible trascender a la nostalgia porque se siguen quedando en el mismo nivel, se siguen quedando en el mismo universo y además recuperan conflictos que se han quedado como muy antiguos. Madre mía, es que me he tenido que venir a casa de mis padres porque mi hijo estaba por ahí y aquí tienen teléfono fijo todavía, ¿sabes? ¡Hostias! Eso sí que es nostalgia. Y Eso sí que es nostalgia y no los protegidos, ¿eh? Desde luego, desde luego. Pero vamos, que creo que se puede hacer bien y se puede hacer mal lo de la nostalgia. Y por ejemplo, no sé si habéis visto Just Like That, la de Sexo en Nueva York, Sí. el reboot que hubo. Bueno, yo he de decir que al principio no me gustó nada y luego ya me gustó mucho más. Pero me gustó mucho más una vez pasan página de esa nostalgia. O sea, si hiciéramos el reencuentro, ¿no? Que la gente decía, ¿pero por qué no hay más capítulos? Pues porque es que pasados 2 capítulos, como sigamos hablando de nostalgia, ya te has muerto de aburrimiento. Eso es lo que yo te decía, que al final lo lógico que los protegidos, según vayan pasando estos episodios, la nostalgia se quede en guiños y ya otra cosa distinta. Es que, a ver, o sea, si no es para muy cafeteros y ya está, ¿sabes? O sea, si no se convierte en un producto que solamente quiere gente que es realmente muy fan y que está esperando a verlo. Mira, hablábamos de Scream antes, que os contaba, no sé si habéis visto el último Scream 5, ¿lo habéis visto? No. Pues el último es muy guay y precisamente lo que hace es tener una parte de esa nostalgia y después se va a otra movida, ¿no? Entonces es que yo creo que hay que jugarla y después pasar a otra cosa. Y en Just Like That, en la de Sexo en Nueva York, hay un problema que es que la serie se queda mucho tiempo en esa nostalgia y hasta los últimos capítulos no dices, coño, que esto va de otra cosa, ¿sabes? Y luego dices, vale, ahora que empiece a ir de otra cosa, entonces a lo mejor me puede interesar más. Pero vamos, que es un género poliagudo. Yo creo que en Física o Química el reencuentro fue un acierto porque era un evento. Siempre lo vivimos como un evento, lo concebimos como un evento, lo rodamos como un evento, los actores se lo tomaron también como un evento. Creo que, o sea, no fue solamente un reencuentro en la ficción, es que fue un reencuentro en la vida real. Algunos de ellos llevaban un montón de tiempo sin estar juntos, otros se habían visto más, pero vamos, que Angie, Javi, se les veía que estaban felices de volver a estar trabajando juntos porque era eso, un reencuentro. Y luego creo otra cosa, y ya me callo, que estoy hablando mucho, el reencuentro o sea, creo que Los Protegidos había pasado menos tiempo cuando terminamos, eran 7 meses, no recuerdo la fecha que dice Culebra que llevaban sin verse Sandra y ella, pero habían pasado cuando hicimos el regreso de Protegidos 7 años, casi 8, y en el caso de Física había pasado muchísimo más tiempo, ¿no? Habían pasado un par de años más. Entonces, bueno, creo que eso también parece una tontería, pero que ahí está. Y luego también creo que el público de Protegidos era más joven que el público de Física o Química. O sea, tenía un público más familiar. Sí, yo creo que tenía un público más familiar con parte de adolescentes, pero que Física o Química era sobre todo adolescentes. Con lo cual, eso nos da también otra cosa. Pero vamos, que dicho esto, es como un nuevo género, las series nostálgicas, y hay que tener mucho cuidado. Y muchas han quedado por el camino. No sé si os acordáis que Expediente X hizo también una especie de... Y duró 3 días, duró 3 telediarios. Y mira que había sido Expediente X, que tuvo hasta varias pelis, ¿no? Porque además, hay una cosa que me quedé flipado porque eso me lo contaba mi compañera, porque mi compañera fue una de las que se enganchó a la serie hace nada, durante la pandemia y demás. O sea, que es un fenómeno pandémico, ¿no? Durante la pandemia, por así decirlo, ¿no? Los protegidos. Ah, sí, esto no lo sabía, María. ¿Fue durante Los Protegidos cuando te enganchaste? O sea, durante la pandemia. Sí, de hecho es que, porque yo la tenía pendiente, porque sabía que había sido un boom, lo que pasa es que a mí me pilló muy pequeña, entonces dije, la voy a ver, me vi Física o Química, me vi Los Protegidos, me vi El Internado, todo eso me lo he visto. Y ahora yo ya soy súper fan, es que yo no puedo más. Qué fuerte. Es una cosa que es muy curiosa porque Los Protegidos sigue ganando público, la serie original. Mis sobrinos
O sea, yo tengo sobrinos de muchas edades, pero, o sea, las de 15 se engancharon cuando eran niñas y ahora están viendo ADN, por ejemplo, y están muy enganchadas. Pero es que tengo una pequeñita de 6 años que está viendo lo mismo, la serie original, y le Madre encanta. Es mía. verdad que sigue funcionando con el paso del tiempo y sigue. Bueno, pues yo es que creo que sigue ganando público. La original, no sé las mías luego ya, Ya. pero la serie original sí que es verdad que sigue ganando público, me parece muy fuerte. Con toda la oferta que hay, ¿sabes? ¿No? Que de repente te puedas enganchar a Los Protegidos, al Internado, que son series que ha pasado mucho tiempo y que no es por nada, el tiempo se nota también en la serie. O sea, hay cosas que han mejorado mucho y que han cambiado mucho, ¿no? Vamos, ya no solo pensando en Los Protegidos, también en el Internado original, pues había cosas muy guays, la verdad, pero los capítulos duraban 70 minutos, que se hace muy pesado. O sea, se hacían pesados escribirlos, no me imagino viéndolos ahora mismo, teniendo en cuenta que ya no hay Claro. Y las nuevas generaciones que están adaptadas a la cultura del TikTok. O sea, que se enganche Claro, claro. las nuevas generaciones a capítulos 70 minutos. Sí, sí, Cuidado, no, ¿eh? Es un mérito es, de la hostia, ¿eh? es sorprendente, sí, no, lo que quiere decir que en realidad estaban pues mejor hechas de lo que decían algunos. A mí siempre me lo pareció, pero había algunos que decían que eran un rollo y en realidad creo que no, creo que estaban mejor hechas de lo que se valoraron en su momento. Yo creo que todas las series tienen su público. Y habrá Sí, algunos sí, que opinen que sean malas, buenas, pero yo creo que todas las series tienen su público al final. Y yo creo que Los sí, Protegidos lo tiene. sí, y además Ya, también, se lo tiene. Bueno, claro. claro, y que no estamos hablando de una serie que, o sea, bueno, que a lo mejor nos dan un ondas, pero que no era el objetivo. que el objetivo con la serie es otro y que sea una serie muy disfrutable y que, bueno, que estamos hablando de chavales con poderes. Al final, que es algo que no hay tanto, Claro. ya en la ficción en general no hay tanto y sobre todo en nuestro país no lo hay. En realidad nunca se ha hecho, ¿no? Más que bueno, Eso, ha habido. eso lo hablaba yo el otro día en un yunque de la serie de García, de HBO más, Sí, que le decía, digo, qué poquitos. Claro, también porque es lo que justo que te iba a preguntar un poco ahora sobre el tema de los efectos visuales. Que es raro que no haya más series de superhéroes con todo lo que funcionan por ahí en nuestro país, que no haya más que la gente no se meta más a hacerlas, no sé, por así decirlo, ¿no? Porque creo que es un género bastante inexplorado en nuestro país, ¿no? ya. ¿Crees que no se apuesta tanto, ¿no? Por ello. A lo mejor sea por el dinero, porque la historia es más difícil de ciencia ficción, no sé, no sé. Yo creo que hay un poco de ambas cosas. Primero, que es más caro que otro tipo de ficción. O sea, cuando tú entras en universos de ciencia ficción fantástico y demás, ya tienes. O sea, esto yo también lo he descubierto haciendo la producción ejecutiva, lo súper caro que es todo Claro. en general. Entonces es muchísimo más barato poner a dos personas sentadas tomando un café y hablando que a dos personas lanzándose bolas de poder. Claro. Entonces, como la secuencia de Dora y Babi de este capítulo, que al final, pues tienes en el rodaje, que hay un vídeo por ahí que hemos rulado en redes sociales, tienes que en el rodaje a los especialistas que tiran de ella para atrás. Después eso en VFX hay que borrarlo, además hay que añadir los poderes. Entonces, eso es pasta que tienes que ir pagando a gente que está contratada para hacer ese trabajo. Entonces, hay un tema presupuestario, eso está clarísimo, que las cosas son más caras. Luego es verdad que hay un tema de que no hay tradición en nuestro país ni hay historial de super éxitos. O sea, muchas veces la ficción funciona de una manera en la que el éxito se hace. Luego siempre hay gente que no, que apuesta por otras cosas, Claro. pero muchas veces lo que se busca es, vamos a buscar algo parecido a algo que ya ha sido un éxito y que ya tenemos testeado que funciona y que tenemos ese público. Tú decías antes, Mario, hay series, hay público para todas las series. A veces no está tan claro si hay público para todas las series y lo que se hace es vamos a buscar al público de élite dándoles esta otra serie que puede tener similitudes o que puede estar cerca. Entonces es verdad que como exitazos de la ciencia ficción en nuestro país no ha habido realmente. Sí ha habido series de misterio que han funcionado bien, que es un poco como más light. El internado es uno de los ejemplos y después sí que se han hecho muchas cosas más parecidas al internado y creo que es un referente que siempre está. Bueno, el ADN intencionadamente está y además es que hay guiños directamente y los pasadizos son los mismos en los que se rodó el internado.
Y tuvimos varios pasadizos, de varias localizaciones y dijimos, no, vamos a hacerlo son los del internado, que mola y es un entorno que resuena y demás. Entonces, bueno, lo que está claro es que hay público, porque series como García, la gente las ve, hay ganas de que se hagan ese tipo de series, pero se hacen menos. Es verdad que objetivamente es un público más de nicho el de la ciencia ficción, ¿no? O sea, hay menos público que el de una comedia. Ya, hombre, a ver, Eso está estudiado, no por mí, claro. pero está estudiado y es verdad. Entonces eso hace que sea más difícil colocar este tipo de series. Pero he de decir aquí en defensa de Antena 3, del grupo A3 Media, y no porque ahora trabaje con ellos, ¿No? que creo que siempre son de los que han apostado mucho por géneros arriesgados. O sea, recordad cuando se hizo Vis a Vis, o sea, es Hostias. bastante heavy metal. ¿Y quién la hizo? Al final la hizo Antena 3, o sea, en una televisión en abierto, en la pública no, en una televisión en abierto y apostando por algo que era bastante... Eh, había que ir con cuidado. y La Casa de Papel. Y La Casa de Papel, por Que ahora supuesto. Netflix, pero La Casa de Papel era 3 Media. Era, bueno. La Casa de Papel, efectivamente, su origen es A3 Media. Y lo mismo, La Casa de Papel era una apuesta. Primero, narrativamente era complicada, porque íbamos para atrás en el tiempo y bueno, que no era, no era el formato habitual de Los Serrano. No Claro. estábamos en eso. Y al final creo que ha hecho muchas cosas. Y la prueba está en que A3 Player, o sea, los críticos de cine y tele, estáis poniendo mucho el ojo en plataformas como A3 Player, que al final es la que ha apostado por Cardo, que es una rara avis, ¿no?, dentro de la ficción. En este caso por La Ruta, que Uy, de La nuevo Ruta, qué también tiene. maravilla. La Ruta es muy guay. La Ruta es muy, muy guay, la verdad. Y precisamente una de las apuestas que tiene es esa narrativa. El otro día veía un artículo bueno, un vídeo de estos Instagram que decían que habían planificado el rodaje en función de los peinados, que me parece súper guay. Hostia. Entonces, y luego, pues A3 Player al final son los que apuestan por una serie de ciencia ficción. Y bueno, y tienen más cosas como la serie que anunciaron, ¿no? Tienen varios proyectos que también están en esa línea. Entonces, bueno, en Netflix también se hacen muchas cosas que Sí. están en esa línea. E incluso en televisión española también se ha hecho, como El Ministerio del Tiempo, que es un gran referente y que ahí está todo el trabajo que ha tenido detrás y la base sólida de fans. Pero es verdad, dicho todo esto y con las pruebas en la mano de que hay gente que apuesta por lo arriesgado, Sí. que hay éxitos de ciencia ficción, lo normal es que si vas a una reunión a pichear un proyecto de ciencia ficción, tú vas ya pensando, voy a tener que justificar por qué esto puede funcionar. ¿Sabes? Eso es lo primero que piensas, que vas a tener que justificarlo. ¿Por qué sí? ¿Por qué hay público para esto? Cuando está demostrado que sí que, Sí que lo sí que lo hay. hay. Pero de verdad que es verdad que hay un poco... Mira, cuando hicimos el internado, yo ahí era guionista junior, pero recuerdo a producción ejecutiva hablar y demás, cuando nombrábamos ciencia ficción en alguna reunión y decían, no, ciencia ficción no, esto es cuento, ¿vale? Esto es magia, pero no es ciencia ficción. Laboratorios, batas, olvídate. Y luego al final hubo laboratorios y batas a todo esto. Y a mí me interesa saber cuando retomasteis la serie, ¿sabíais de que iba a haber una segunda temporada? Porque como antes has dicho, de que la primera era como para cerrar la nostalgia, ¿sabíais que iba a haber una segunda temporada y que iba a empezar como una historia diferente con los protegidos? ¿O fue de posterior saber que había una segunda temporada? Bueno, nunca sabes, cuando estrenas nunca sabes si realmente va a haber esa temporada y en lo que estás centrado es en la temporada que has hecho. Pero sí es cierto que lo que queríamos hacer cuando hicimos el regreso era colocar a los personajes, hacer una nueva temporada resituando a los personajes con la posibilidad de abrirla después. Pero si os dais cuenta, la serie la dejamos cerrada, o sea, contamos esa historia y la dejamos cerrada, o sea, termina con un off de Dora contando lo que ha ocurrido y que ahora vuelven a ser una familia. O sea, empezó y se cerró, pero es verdad que lo dejamos situado para poder hacerlo. De todos modos, yo he de decir que por mi manera de escribir casi siempre hago eso. Lo he hecho tanto en las series que he hecho como en las novelas. Casi siempre dejo cerradas las cosas y después abro, pero no me gusta acabar una temporada con un super cliffhanger que después te dé otra temporada. Primero porque
nunca se sabe lo que puede pasar con las series. Segundo, porque siento que tienes que contar una historia para el espectador y que tiene que tener la sensación de he visto una temporada, he visto una historia. No, he visto una temporada y ahora me tengo que ver la siguiente y después la siguiente y entonces te pasa la de Stranger Things, ¿no? Que estás como perdido entre Claro, temporadas claro, y ya no sabes muy bien cuál era la historia, molando muchísimo Stranger Things, por claro. cierto. Pero a pesar de eso, es un formato que... Pero es una cuestión mía personal de la manera en la que yo escribo y a mí me gusta dejarlo de esa manera. En el reencuentro igual, yo hice el reencuentro de física dejándolo todo cerradito y bueno, es que no teníamos la intención de abrir como en Los Protegidos. Si os confieso que en Los Protegidos sí teníamos una intención de querer hacer una temporada después. También por una cuestión de que creíamos que se podían hacer las cosas, se habían hecho las cosas muy bien en el pasado, pero creíamos que las podíamos hacer aún mejor. Porque a nivel técnico las cosas habían cambiado mucho y porque ya no teníamos unos personajes que eran niños, teníamos unos personajes adultos. O sea, al final Dani Avilés pues ya no es Carlitos, ahora es Carlos, ¿no? Al final, entonces creíamos que podíamos contar muchas más cosas aún mejor que como ya las contamos. Entonces sí que había esa intención de reabrir, de dejarlo todo colocado para, más que reabrir, abrir una nueva serie, que al final es lo que hemos hecho con ADN. Y una cosa que se me ha venido, a lo mejor una cosa que no tenéis pensado, una cosa que no me vas a decir, pero en algún momento, más allá de estrenarlo a 3Player, ¿habéis pensado también se pensó en hacerlo en abierto? ¿De estrenarlo en abierto? En abierto, no, es que esto es un original de A3 Player. Ya, Esto yo ya. no lo tenía muy claro y los que son los original de A3 Player son para A3 Player, no van a Netflix, se quedan en A3 Player. En abierto, ¿Tú crees que esto ya, funcionaría? pues no lo sé, ¿eh? Yo no lo tengo tan claro, la verdad. Es más, emitieron un primer capítulo en abierto. También es verdad que lo emitieron 3 meses después de que lo hubieran estrenado en plataforma y creo que ya lo había visto todo el mundo. No hizo mala audiencia, no sé si hizo, no me acuerdo cuánto hizo, pero no fue la rebomba. ¿Funcionaría? ¿Tú qué piensas? Yo no lo tengo claro. El problema, yo creo que lo que tú has dicho antes, yo creo que es un público tanto de nicho, pero no sé si ese público joven se acercaría a la televisión a verlo. Es A que ver, como es ahora que ya es tan difícil todo. es muy complicado, pero a ver, primero, la serie es mucho más de nicho que la original. Esto es así, o sea, ya no es una serie de una familiar. Sigue manteniendo esa esencia familiar, pero ya no estamos en una serie familiar, estamos en otra movida. Ah, Una movida que es mucho más de nicho y que creo que puede dificultar al final cómo funciona la televisión generalista, que al final el público es más diverso y está menos estratificado en determinados horarios. Lo que decís también, ¿los jóvenes se acercarían? No lo sé. Los jóvenes se han acercado a Hit, por ejemplo, que es una serie que se ha emitido es verdad. en abierto, pero creo que también es una serie que se han acercado a los jóvenes porque los padres también se han acercado. O sea, tiene un componente educativo la serie y creo que ha hecho que al final agrupe a jóvenes y a no tan jóvenes. No creo que hubiera pasado si no tuvieras a Daniel Grau, ¿no? Contando lo que cuenta en la serie, si simplemente fuera una serie de instituto, diferente, pero una serie de instituto. Entonces, no lo sé, yo creo que su casa es A3 Player, creo que el equipo en general la hemos concebido pensando en una plataforma y pensando en la forma en la que se está estrenando y creo que si estuviéramos en abierto deberíamos haber hecho otras cosas para que el público pudiera Estoy de acuerdo. ser de otra manera. Al final, de verdad que ahora mismo, o sea, las series no son intercambiables. Si tú haces una serie para una plataforma, es para esa plataforma. Y por eso muchas veces, además, hay cosas que están en un sitio, se van al otro, en ese no funcionan y en el otro sí que han funcionado. O sea, hay gente que a lo mejor es capaz de escribir sin pensar en el público que está detrás, pero yo soy incapaz. Yo la última cosa que escribí sin pensar en quién era el público fue mi primera novela. De verdad os lo digo, porque era absolutamente ingenuo. No sabía, yo creo que no tenía Twitter, no sabía nada de lo que te podían decir, lo que no te podían decir, y fue la última vez que yo escribí algo sin pensar en el público que había al otro lado. A partir de ahí, que eso hace una década. A partir de ahí, yo soy incapaz de escribir sin pensar en quién va a ver esa serie o esa peli o va a leer ese libro. Y yo creo que cada contenido tiene su contenedor, ¿no? Y Los Protegidos ADN es una serie para A3 Player. Y A3 Player tiene una marca potente ahora mismo y una imagen
que encaja con el contenido y se ha hecho pensando en A3 Players, no se ha hecho pensando en otro sitio. Tampoco, y ya os digo, en la televisión en abierto habría que haber pensado de otra manera también la serie. Y bueno, volviendo un poco al contenido en sí ya de la serie, tanto en la primera temporada como ahora en esta segunda estáis haciendo, o sea, como que habéis cumplido muchos de los sueños que los fans estaban esperando, como por ejemplo la boda entre Sandra y Culebra. Entonces me Sí. gustaría saber si lo habéis hecho porque era lo que pegaba o pensando en los fans o una mezcla de ambas. Lo primero que hemos hecho siempre, o sea, Sonia y yo nunca hemos hecho nada que no quisiéramos hacer. Esto conste por delante. O sea, como decías, no lo habéis hecho porque queríais. Ese siempre es el primer motivo, porque al final, si no tienes un poco de libertad creativa, ¿no? Y tienes la pistola en la cabeza de lo que quiere la gente, no llegas. Eso está claro. Pero siempre hemos hecho lo que nos gustaría. O sea, tanto a Sonia como a mí nos gustan mucho los protegidos, porque estuvimos Sonia estuvo al frente en la original y yo también estaba. Entonces, es una serie a la que tenemos mucho cariño y conocemos mucho a esos personajes y creíamos que hacer la boda de verdad que era el recorrido hacia el que tenían que llegar esos personajes, sobre todo para abrir una nueva serie y abrir una nueva historia, como ha sido con ADN. Entonces, ¿que hemos escuchado a los fans? Mucho. Yo, ya sabéis, estoy en Twitter viendo todo lo que pone todo el mundo. O sea, hashtag protegidos ADN, me los he visto todos, creo. Yo, lo bueno y lo malo. Retuiteo cosas, favoriteo algunas, enmudezco con otras, doy las gracias y lo hice también cuando hicimos los protegidos al regreso, por supuesto. Lo hice también cuando hicimos los protegidos al regreso. Ha habido cosas que... Bueno, la boda, yo creo que no sé si se llegó a pedir tanto la boda, ¿eh? O sea, la boda ¿No? fue algo, a nosotros nos... O sea, no recuerdo como que en Twitter dijera que la idea no vino desde Twitter o desde Instagram, en ese caso, o TikTok. La boda fue algo que vino de nosotros, a nosotros nos gusta, a mí me gustan mucho las bodas, yo me he casado, pero quiero decir que me gustan las bodas como género audiovisual. Las pelis de bodas tienen una estructura ya concreta y ocurren unas cosas concretas siempre, ¿no? En todas las pelis de bodas. Y a mí es un género que me gusta mucho, ya lo hice en el reencuentro de física y me molaba hacerlo. Además me gustaba también que fuera en el mismo sitio, hacer ese crossover con Leonor, que eso sí que, por ejemplo, no lo pidió nadie. Eso fuimos nosotros. Pero hay otras cosas, hay ciertas explicaciones que han pedido que sí que he dicho, venga, voy a contárselo. Ah, Hay algunas cosas que sí que hemos, que yo he dicho además en reuniones, he dicho, esto es que tiene que estar porque están preguntándose qué ha pasado con esto, qué ha pasado con esto otro. Y algunas otras no van a tener respuesta, también os lo digo, porque hay gente que está pidiendo, además las estoy viendo ya, que están a ver, pidiendo... ¿cuál? Bueno, a ver, ¿cuál te pide explicación y no quieres darlo? Hay algunas cosas de las que piden explicación que, bueno, pero es como todo, o sea, Sí, hemos tenido en cuenta la serie anterior, pero tampoco estamos condenados por la serie anterior a claro. determinadas cosas que ocurrieron. Entonces hay determinadas cosas que ocurrieron en la serie anterior que ya está, no ocurrieron y ahí se han quedado. Pero sí que hay otras que sí que, pues eso, lo que os estoy contando de la música, por ejemplo, la música original de Los Protegidos era una de las peticiones y os aseguro que en mezclas, ¿no? Que es la parte en la que llegas cuando ya tienes todo el capítulo y para el sonido colocarlo y la música y que ahora se escuchen los pajaritos y después se escuche la música, pues ha habido cambios en mezclas de música que he dicho, aquí falta la música original de Los Protegidos, vamos a meterla que nos matan si no la metemos y la hemos metido. Entonces, ese tipo de cosas sí que las hemos hecho a lo largo del proceso tanto de creación como de postproducción. Ha habido muchos guiños que también han estado. Bueno, la relación de Lucía y Cala no ha sido siguiendo ningún tipo de petición, ¿Ah, sí? pero sí que se pedía historias adultas para Lucía o Claro, Carlitos, por ejemplo, es ¿no? normal, ¿no? Que se pida eso, porque ellos también Sí, son más sí, no, adultos. totalmente de acuerdo. Y en el regreso ya lo hicimos, ya lo apuntalamos un poco, pero aquí ya queríamos contarlo de verdad. Y nos parecía lo más natural para el personaje de Lucía, la verdad. Y bueno, por eso lo hemos hecho. Aparte que estoy encantado con Irina, que es muy guay y que lo ha hecho muy guay en la serie. Y Maggie, que ha estado por aquí, es que Maggie es tan Bueno, guay.
Maggie es Maggie. súper guay. Es una Es actriz que estupenda. Es una actriz estupenda que lo ha hecho realmente muy bien y he de decir que no era fácil porque tenía un buen marrón. Ostras. O sea, ella tenía un muy buen marrón, que era el de sustituir a Priscila, que Priscila la he tenido yo justo coincidiendo con las épocas del rodaje del club, una de las protagonistas Sí. de una peli que he escrito, de Mm. El Club de los Lectores Criminales. Bueno, Priscila es una súper actriz, pero es que Maggie ha demostrado que también lo es y además ha sido súper cariñosa y súper respetuosa con el trabajo previo que ha hecho Priscila y muy continuista. Entonces, me gusta mucho y además, bueno, habéis visto el final del capítulo, Sí, del sí. capítulo 3. Pues a partir de ahí, Maggie mola todo. O sea, ya mola, pero el personaje de Lucía mola todo y ella lo ha hecho que te mueres. Le he ido mandando mensajitos mientras estábamos en montaje. Te os lo juro, ella estaba en Nueva York y Sí. le mandé una secuencia porque me encantaba cómo lo hacía y le dije, tía, ¿cómo molas aquí? Y se lo mandé. Y le espera un súper futuro. Yo estoy seguro de que a Maggie, Ojalá. ella lo dice además, yo quiero ganar un Goya, lo dice un poco de coña, porque ella es una tía muy humilde y demás, pero yo lo va a ganar. Es una tía muy guay y que lo hace muy bien, de verdad, Estoy encantado con Maggie. Sí, no, no, desde luego sí. Y además yo pienso, más allá de ser actriz, yo creo que es un ser de luz también, ¿eh? Que eso también Sí, eso cuenta. aparte. Eso aparte, que al final cuando trabajas con actores y actrices, pues estás mucho tiempo en contacto y ella es de las que lo ponen súper fácil. Bueno, el trabajo con los directores también ha sido buenísimo y con sus propios compañeros, que para sus compañeros tampoco era fácil. O sea, de repente ha venido una a sustituir a esta, que es con la que crecimos. Lucho la quiere muchísimo, Ana, Mario, de verdad, y Dani, los originales de la serie se lo han hecho súper fácil a Maggie. a mí me gustaría un poco retomar el tema de los fans y eso, y sobre las teorías que hacen, porque encima también hacen historias de fanfic. Yeah. Y tú has dicho que tú lo lees todo, entonces me gustaría saber si alguna vez has leído algo y has dicho, uy, qué buena idea. Y tampoco Pues había mira, inspiración. los fanfics no he leído y no los he leído a posta. Además, sé que hay y en Wattpad hay un huevo, porque Wattpad sí que lo controlo y tal. Y en Wattpad hay pero no he querido leer nada para que no me dijeran nada. Entonces, para no contaminarme. Sí que alguna vez leo teorías pero ya una vez se han estrenado los capítulos, ¿no? Teorías Ya. por ejemplo, ahora con lo de Leo y Sandra hay varias teorías, algunas de ellas acertadas y algunas alejadas de lo que está ocurriendo. Y eso sí que lo leo. Y también estoy leyendo, he leído ahora cosas sobre la evolución de los poderes. Pero es verdad que algunos controlan el universo tanto Sí. que menos mal que estuve en la serie original. Porque si no, hay cosas que diría, pero ¿cómo saben esto? ¿Sabes? Y es más, hay algunas cosas, hay veces que flipo, que digo, pero ¿cómo se acuerdan de esto? Es que es imposible. Y no se acuerdan de esto. O sea, por ejemplo, de la conversación de Lucía con Sandra y Lucho, y Luis, perdón, y Culebra, en un momento determinado diciendo a ti que te gusta y tal, no sé qué, pues yo no sé qué me gusta, y yo pensé, de esto no se van a acordar ni de coña. Y efectivamente, porque fue una de las cosas en las que yo me apoyé para poder contar, pues el personaje de Lucía, finalmente es un personaje que ha decidido que ahora le gustan las chicas, ¿no? Y fíjate que sí que se acordaban y que lo tenían en cuenta. Pero el otro día leí una teoría también, algo que relacionaba con la madre de Leo, que dije, madre de Dios, de la madre de Leo y de Martín el Camarero, de la tercera temporada, bueno, o sea, entonces, bueno, pues sí, yo leo todo, sobre todo siempre a posteriori, ya con lo que han Claro. hecho. Y sí es verdad que hay teorías muy interesantes de cosas que cuentan, e incluso recuerdo que con el regreso hubo opiniones encontradas, hubo gente que le moló mucho y otros que no les moló tanto que Borja Ruano fuera padre, ¿no? Al final del elefante. Y bueno, había algunos que tenían otras teorías de quién era el padre antes del elefante que dije, pues mira, esa habría sido buena. Ya lo teníamos rodado, ¿no? Pero decían, seguro que es tal. Y ahora también hay nuevas teorías sobre quién está detrás del elefante y ya he visto que apuntan a Claudia y demás. Así que nada. Pero vamos, que de verdad, toda mi admiración por esos fans que es que se lo saben mejor que un opositor, de verdad, el Código Penal, es increíble. Nada, el año que viene alguno de guionista.
Pues de verdad, de verdad que hay ideas muy interesantes y que bueno, que mola mucho. Yo, la idea de irnos a una academia, no lo sé, Claro. seguro que en algún momento asomó en las redes sociales esa posibilidad, porque obviamente están Ujú, los X-Men por encima, ¿no? claro. Que tienen la Academia Xavier. Pero yo creo que hemos conseguido, fijaos, creo que hemos conseguido sorprender a los fans, porque creo ¿Sí? que no se lo esperaba la gente que fuéramos a hacer No, eso. que te lo diga ella, ¿tú te lo esperabas? Yo la verdad que no me lo esperaba. Yo me esperaba de todo, pero es verdad que meterse en una academia es como, no sé, porque como para mí ya eran lo máximo, que se juntaban y ya tenían un superpoder, digo, más poder aún, van a hacer que lo controlen, y encima que haya gente aún más poderosa que ellos. O sea, yo no me lo Yo, esperaba, la verdad. Pues mira, me alegro. Yo creo que hemos conseguido, creo que con eso hemos conseguido sorprender, la verdad. Tuvimos varias propuestas sobre la mesa, ¿no? O sea, estuvimos pensando en varios caminos que podían seguir los personajes de los protegidos. Y bueno, este era el que más nos gustaba, más orgánico nos parecía y al final fue por el que nos decantamos. Pero yo sí que creo, de verdad, que hemos conseguido sorprender. No sé si para bien o para mal, habrá gente que no le haya molado mucho. Por lo que yo estoy leyendo, de verdad, pero igual tengo los tweets buenos sobre la vista. Pero lo que yo estoy leyendo sí que es bastante positivo. Creo que el capítulo 3 mola un montón, la verdad, y que ya cuenta la serie en la que estamos, ¿no? ¿Y qué ideas, por ejemplo, hablar de camino, así a modo de resumen, qué ideas desechasteis? Por ejemplo, en vez de empezar con esta academia, ¿qué ideas desechasteis que no nos cuajó mucho, por así, para que la gente lo sepa? Pues la posibilidad de hacer los superhéroes, por ejemplo, de hacer los O superhéroes sea, superhéroes. Vamos a hacer Superman, casi. claro. Bueno, creíamos que no nos respetaba mucho el universo en ese momento, ¿eh? No sé. Creíamos que era como un salto demasiado grande, irnos a que estén salvando Madrid. Mm, Entonces, entonces necesitábamos como un camino más corto, o sea, un camino más largo para llegar hasta ahí, porque será demasiado corto y de ahí la necesidad de llegar hasta la academia. Mirad, la academia hay una cosa que nos permitía y que ya no nos permitía el regreso. En el regreso contamos que cada uno vivía en un lado. O sea, no les íbamos a volver a claro. meter en la casita de Valle Perdido, no tenía ni pie ni cabeza eso. Y nosotros queríamos que volvieran a ser una familia. Yo soy muy pesado con las cenas, las secuencias de cenas de cierre de capítulo, ¿no? Entonces lo hice en el regreso en el primer capítulo, lo hice en el último capítulo del regreso y quería hacerlo en ADN. Quería que llegáramos a eso, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, el final del capítulo 2 es una cena de los personajes. Y volvemos a ser una familia, porque me parece que esa al final es la esencia de la serie. O sea, Claro, ¿qué es lo que hace diferente de los protegidos de otras series de los X-Men? Por ejemplo, ¿no? la familia, ¿no? Efectivamente, el concepto de familia. O sea, el que Lucía dice en el capítulo 3 a Cala, soy muy especial para todos menos para mis hermanos. O sea, no está hablando de mis compañeros como en The Claro. Voice, ¿no? Por ejemplo, que es otro rollo y es otro tono. Entonces, al final, yo soy muy pesado con esas secuencias que hace tiempo se llamaban secuencias de horno, como de calentito, de sentimientos y de emociones de los personajes, y quería llegar a eso, quería llegar a esa secuencia. Necesitábamos un lugar en el que poder contar que podían volver a ser una familia, y la academia era el mejor sitio. Y es más, en el 2 lo que dice Dani Carlitos, que dice estar en la academia significaría volver a estar todos vivir todos juntos, y yo eso lo echo de menos. Y era la única manera, la verdad, no es que fuera la única manera, pero de todos los caminos, que hay algunos que no os puedo contar, pero de todos los caminos que teníamos, que tampoco eran tantísimos, Claro. teníamos 3 o 4 caminos, este era el que nos permitía que pudieran volver a ser una familia. Que al final, un poco también, los protegidos, un poco también cómo cambia el concepto de familia desde esas primeras temporadas a cómo han llegado ahora, ¿no? Al final el concepto de familia ha cambiado también, aunque sigue siendo un poco el mismo al final, pero Pero sí que fíjate, hay matices.
Fuimos súper modernos, porque ahora hay muchos modelos de familia, Claro. es verdad, y están muy aceptados, gracias a, ¿no? Y además hay que dar las gracias a que estén muy aceptados muchos modelos de familia, ya no estemos solamente en el modelo familiar clásico, sino que se admitan muchísimos modelos de familia por ley, aunque ya se admitían muchos, pero ahora se admiten más. Y es verdad que los protegidos ahora casi estarían aprobados por la ley del PSOE como familia. Entonces, creo que sí, fue uno de los conceptos y que al final en la idea original ¿no? El germen de la idea original de Darío Madrona y de Ruth García era ese y hemos tratado de ser lo más fieles posibles. Y por eso al final se mantienen unidos. Y bueno, el colmo de eso es lo que contamos, que ya se desarrolló en el regreso, que la verdad a mí del regreso es lo que más me mola, es lo del que puedan juntar poderes, que me parece como muy novedoso y que al final me parece que es, ¿no? Dentro del universo de superhéroes, me parece como lo más novedoso y me parece además que el que lo controle sea la unión entre ellos, creo que es muy guay, la verdad. Me estoy tirando flores a mí mismo, pero No, hombre, no, pero es verdad. O sea, hombre, sí, sí, pero eso creo que es muy guay, sí, eso creo que es muy guay. Y bueno, temáticamente, más allá de los superpoderes que tienen los protegidos, que son obvios, ¿qué tema has querido que se trate en esta nueva temporada? Mm. Sí, los temas que hay de fondo, ¿no? sí. De todo Sí. esto. Bueno, hay uno muy importante que es bueno, que todavía te quedan muchas cosas por aprender y por evolucionar. Ese término de la neoevolución que hemos inventado, Ujú. que aquí hay un compañero de guión, Luis Gamboa, que es con el que he coescrito un par de guiones y fue con el que con el que llega hasta el concepto de la neoevolución. En realidad lo que está hablando es de te quedan muchas cosas por vivir y te quedan muchas cosas por aprender todavía. O sea, parece que ya hemos terminado, que ya hemos contado todo lo que tenía y que ya no tenemos más por aprender. No sé si hay un momento en la vida en el que da la sensación de que ya te las sabes todas y que ya tienes poco que aprender, ¿no? Sobre todo cuanto más años cumples, más tienes esa sensación. Queríamos contar que aunque ya te hayas casado, aunque tengas tu niña, además, todavía quedan muchísimas cosas por hacer y todavía puedes ser mejor de lo que ya eres. Ese yo creo que es el gran tema que está por debajo de, de todo eso. Luego lo que pasa es que hay de esos personajes, ¿no? Aún puede ser, yo no sé si os recordáis que en las primeras temporadas el concepto de él es eres un bicho raro y eso es lo que ellos se sentían, Mm. bichos raros. Y en realidad en el regreso no dejan de sentirse bichos raros, siguen sintiéndose bichos raros. Y aquí les queríamos contar, no solo es que no seas un bicho raro, es que eres la releche. O sea, es que puedes salvar al mundo. ¿Vale? Y puede ser, lo dice Dante, aquí os formamos para que seáis útiles para el mundo. Y eso es lo que queríamos contar. O sea, que puedes pasar de bicho raro a ser la releche. Y creemos que eso hasta ahora no había ocurrido en la serie en realidad. O sea, todo era un universo más pequeño en el que se encontraban bien entre ellos y habían dejado de ser acomplejados y de sentirse bichos raros entre ellos, pero de puertas para adentro. Lo dice Culebra en uno de los capítulos. Tú los poderes de puertas para adentro y con las cortinas echadas. Y ahora vamos a contar otra cosa, que los poderes ya no hace falta que sean de puertas para adentro con las cortinas echadas, que ahora hay gente que quiere hacer del mundo un lugar mejor y que ellos son lo mejor para ese mundo. Entonces ese era un arco que queríamos contar y bueno, veréis la evolución de los capítulos, cómo vamos introduciendo ese tipo de conceptos. Luego ya va un poco por las tramas, las diferentes tramas que hay. En el caso de la trama de Sandra y Culebra, queríamos contar que una pareja se quiere, se casa, tiene hijos, pero luego siguen pasando muchas movidas. O sea, que la vida y las relaciones de amor no se acaban ahí como normalmente suelen acabarse en las películas, ¿no? Sino que después hay muchísimas más cosas. Para empezar, tienen que ponerse de acuerdo en cómo educar a un hijo. Esto ya como padre hablo, tiene sus dificultades. Entonces, para empezar, eso ya es un tema que hay que contar. Entonces, eso también queríamos introducirlo dentro de la serie. En el caso de la trama de Lucía, bueno, su recorrido es el de que Lucía siempre ha tenido mucho miedo a abrirse al mundo. Entre otras Claro. cosas porque puede escuchar lo que piensa todo el mundo. Y sabe, porque escucha lo que piensa todo el mundo, que la única persona que nunca piensa nada malo de ella es su familia.
¿no? Que se lo cuenta a Carlitos, creo, en el regreso en un momento determinado. Entonces, volver a encontrar a alguien que le haga sentir así no es fácil, y ese es el personaje de Cala, a pesar de lo que se ha visto al final del capítulo 3, ¿no? Entonces, queríamos contar el arco de cómo es una persona que ha tenido que esperar tanto tiempo para tener por primera vez una relación. Y ahí va a haber cosas Y qué bonita esa relación también, ¿no? Creo que en estos tiempos en los que parecía que estaba todo preestablecido, parecemos que estamos en la modernidad, mostrar ese tipo de relación cuando dice tan joven, creo que es una cosa buena. Sí, 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 qué guay. Pues me alegro que lo veas así, porque es cierto que ha sido la intención de hacer algo, bueno, nada tendencioso y contarlo siempre desde esa ingenuidad, que al final es lo que vive, es que es lo que tiene el personaje de Lucía, es que no puede tener otra cosa. Y luego, bueno, personajes como la trama de Lucas y Paki también tienen su propio recorrido. El personaje de Babi también va a aprender cosas en ese entorno de competición. Y al final la academia es un entorno de competición. Y eso tiene muchas cosas que enseñar. Y queríamos contar qué es lo que ocurre cuando te has pensado siempre que eras la releche a nivel de poderes y de repente hay otros que son aún mejores, ¿no? Cómo se vive en ese mundo de élite. Entonces, bueno, estamos muy contentos con todos esos temas de fondo que están y que para mí son muy importantes. Por ejemplo, en física o química, yo, más allá de contar que Jolie se casaba y que se había enrollado en realidad con Cabano y que era con quien quería estar, yo lo que quería contar es que a los 30 años las decisiones que tomas ya son importantes y tienen consecuencias de verdad para tu vida. Y en cambio, las que tomas cuando estás en el instituto, aunque parezcan muy trascendentales, suelen tener marcha atrás, ¿no? Entonces eso es algo que era el tema de fondo que queríamos contar en física. Yo soy de los que cree que las historias van o sea, ¿de qué va la historia? Y después hay que hacerse otra pregunta que es ¿de qué va de verdad la historia? Y si no tienes esa segunda pregunta, una respuesta, lo normal es que la historia te coge. Y te quería preguntar, ¿te se han quedado muchas cosas en el tintero en esta segunda temporada? Ah, pues mira, no, ¿eh? En realidad no. En realidad no, mira, tenemos, porque lo he leído también que decían, a ver en 3 capítulos cómo resuelven esta historia de Minerva y demás. Yo creo que son los justos y necesarios. La historia de Julia y Mario, que por cierto, Julia ha vuelto, que ha vuelto Marta Torné, que es maravillosa. Y he escuchado por ahí además también que decían que es una tía muy divertida, y es que es verdad que es muy divertida. Y además de muy divertida, es muy lista. Y el personaje o sea, Julia y Mario, por ejemplo, van a tener un arco que es muy guay, que espero que guste mucho y hemos necesitado el tiempo que hemos necesitado para contar esta historia. Y no, la verdad, lo único que... No, hay sorpresas, eso sí os digo, hay cosas que hay tramas, que hay sorpresas y que creo que todavía nos esperan. Aunque Ay, ay. ya se han dejado ver algunas por ahí. Y, y no, yo estoy contento con los Mm. 6 capítulos. O sea, es más, es que he de decir que lo hemos elegido un poco nosotros, lo de contarlo en 6 capítulos. O sea, Ah, en ningún sí, momento. mira. Bueno, no lo sé si hubo una conversación con Sonia en la que hablaron de si eran más, pero lo que siempre, yo es que por suerte al trabajar en Buen Día he tenido muchísima libertad creativa de los capítulos que necesites y luego ya veremos. Entonces, yo elegí un formato de 6 capítulos hablando con la cadena, ¿no? Que a ellos les cuadraría y parecía que les sonaba bien y son los que hemos necesitado para esta historia. Mm, Yo espero que sean suficientes, que no cansen, que lo mucho cansa, lo poco gusta y lo mucho cansa. Y a mí me gusta el formato de 6 capítulos. Y a mí me gustaría saber, porque claro, al ser tú el guionista, eres el que crea a los personajes, a las tramas, pero luego los actores tienen libertad de cambiar cosas si algo no les cuadra o no les pega para su personaje. ¿Cómo ha sido esa relación entre guionista y actor? Sí, sí, sí. Además, he podido trabajar mucho con los actores para cada uno de sus personajes. Por ejemplo, Gabriela Andrada, que interpreta a Babi y que es una actriz excepcional, estuvimos hablando de determinadas ideas para su personaje. En el caso de Xavi Caudevila también, que ha llegado lo mismo. También estuvimos hablando de Anna Nacher, Ofelia, que veo que está gustando mucho además en redes y estoy muy contento. Pues soy muy fan del personaje y de su poder. Lo mismo, entonces hemos trabajado mucho, la verdad, o sea, una vez están los guiones escritos,
iniciamos un proceso de casting. En este caso, las directoras de casting han sido Carmen Utrilla y Marga Rodríguez han sido las directoras de casting. Ellas nos hicieron, al leer los guiones y con los conocimientos que tienen ellas, que son muchos, nos hicieron una selección de actores y actrices posibles para cada uno de los nuevos personajes y estuvimos haciéndoles pruebas y demás. He de decir que los actores que elegimos fueron los que al texto que les dimos, se entrega una separata a esos actores para que la interpreten y se hagan una self-tape o es en persona, dependiendo, ¿no? Y bueno, el texto era muy neutro, se puede decir, y había muy poca información. Entonces los actores y actrices al interpretarlo tuvieron que aportar lo suyo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Anna Natcher a Ofelia, la prueba que yo vi, dije, esta tía lo ha hecho más guay que lo que ponía en el papel. Entonces ya le ha dado algo al personaje. Yo soy partidario de que los actores y actrices interpreten los personajes que han construido los creadores, pero tiene que haber un trabajo de construcción también por parte de ellos y los tienen que hacer propios. En el caso del club, que no puedo contar nada, pero bueno, teníamos a una coach que era Sara, que también ha sido la coach, Sara Martínez, que también ha sido la coach de UPANEX ahora mismo y, por ejemplo, con ella hemos trabajado un mogollón en ensayos los personajes, tanto el director Carlos Alonso como yo. Nos hemos reunido mucho con los actores para ensayar y han aportado cosas. Por ejemplo, Hamza Saidi, que lo conoceréis de redes, que es un tío fenómeno, traía ideas muy guays pero incluso de caracterización. He pensado que mi personaje lleve esto porque de esta manera, y yo decía, joder, este tío ha pensado más cosas que yo. Así que, de verdad que en el caso de los Emilio Buale es que es súper fan de Los Protegidos, es decir, y de los superhéroes en general. Y él, es que es un tío que tuvimos la primera reunión y me dio como una lección de superhéroes que dije, toma ya. O sea, hay cosas que yo ni me había planteado sobre el mundo de superhéroes que él sabe mogollón. Entonces, él le ha dado muchísimo al personaje de Dante. O sea, lo que estaba escrito está ahí y además está muy bien porque son actores que respetan los textos, los trabajas con ellos también, lo que sea necesario. Con Luis Fernández, por ejemplo, ahora os cuento de los anteriores, pero os estaba contando de los nuevos. Entonces, en el caso de Emilio, le ha dado muchísimo al personaje de Dante. Incluso, una cosa que parece una tontería, pero la manera en la que sale su poder también trabajando con el de VFX. O sea, al final en la construcción de los personajes hay mucha gente, no solamente es el guionista el que lo hace, en este caso con Luis Gamboa. Y luego, en el caso de los antiguos, de los que ya estaban, es que conocen tanto a sus personajes que como ponga una frase que no sea muy de su personaje, me lo dicen. Aparte que nos conocemos ya mucho, tenemos mucha confianza, entonces me dicen, Carlos, esto no. Esto no lo diría tal. Entonces, en el caso de Luis, por ejemplo, que conoce muchísimo a Culebra, había algunas frases que me decía, esto lo voy a decir más culebril, ¿vale? Y yo, vale. Dilo más culebril. Y efectivamente lo decía de tal manera, cambiaba la frase de nada, o sea, la información sigue siendo la misma, pero la hacía más culebra y es verdad que lo conseguía. En el caso de Ana, lo mismo, es una tía que conoce perfectamente a Sandra, ha vivido con ella muchísimos años y que sabe perfectamente lo que dice y cómo lo dice y cómo no lo tiene que decir, ¿no? Igual que en el caso de Lucas, Dani y Maggie, aunque Maggie lleve menos tiempo. Entonces eso al final es un alivio para el guionista, saber que tienes unos actores que conocen a los personajes y que no la vas a cagar, que lo que estás escribiendo, si está mal, te lo van a reconocer, ¿no? Y luego ya no hablemos de Gracia Olayo y Rosa Ruano. O sea, yo tengo a Rosa Ruano dentro y te la escribo. A esa sí que la escribo con los ojos cerrados, en realidad. Pero claro, ella la conoce, que es que. O sea, el chiste del wifi es buenísimo, del 3. El de que la niña se ha quedado sin wifi, Mario. La frase en realidad es una chorrada, pero ella te lo hace tan bien que es buenísimo al final como queda. Entonces, aportan mucho, son unos actores que es un lujo trabajar con ellos y realmente tenemos... Bueno, es que nos conocemos ya mucho, ¿eh? O sea, hemos ido hasta de boda juntos. Y como no te gustan a ti las bodas, que te gusta hasta hacer como me gusta ejercicio... la boda, efectivamente, pues me fui a la boda de Mario Marzo y conste que la foto, y luego salió en el Ola, pero fue una foto que colgué yo en redes y esa fue la que pusieron en el Ola. le jodiste la exclusiva. Le jodí la exclusiva, se lo dije a Mario, acabado saliendo.
Pero sí, es que nos conocemos mucho ya. En el regreso fue muy intenso y ADN ha sido muy intenso y luego por el medio hemos hecho las historias, que esta es otra. Hemos hecho las historias de protegidas, Una ¿verdad? pregunta que se me venía a la cabeza ahora mismo. ¿Qué fue más difícil? ¿Organizar tu boda o organizar la de Santa y Culebra? La mía porque me pilló el COVID. Es decir, Hostias, sí. entonces sí. Entonces, la mía fue un dolor de muelas, porque venía muy poca gente, pero como había COVID, necesitábamos encontrar un sitio con un jardín al aire libre para no pillarnos el COVID, porque no estábamos ni vacunados. Solo estaban vacunados los padres, creo, algo así. Así que he de decir que la mía, la de Sandra y Culebra, joder, encontrar el vestido, bueno, esto fue cosa de Ana, la verdad, el Es vestido. verdad, porque claro, yo ahí no entiendo, pero al final el vestido de la novia ahí es el más importante de toda la boda. El vestido de la novia era muy importante. Bueno, aquí había dos conceptos. Uno, el boho chic, que tenía que ser boho chic, que yo no sabía lo que era, pero esto Sonia Martínez me lo enseñó y me dijo, la boda tiene que ser boho chic. Y dije, voy a googleé yo, sí, boho chic. Googleé a ver qué leches era lo del boho chic. Me enteré ya de lo que era el boho chic y luego el vestido. Hubo varias opciones de vestido que trabajó Ana Fernández, el figurinista, Walter, de eso, que es maravilloso, que ha sido el encargado de toda la serie. Trabajó Walter y Ana Fernández con un diseñador que, es decir, que no recuerdo quién es, pero es alguien importante, perdón. Ana me va a matar, pero es alguien importante. Y estuvo trabajando ella con el diseñador para llegar y con Walter, con el figurinista, para llegar hasta el concepto que querían. Es verdad que un gorro, que era una propuesta de Walter muy guay. Esto Ana yo creo que no lo ha contado. Tenía un gorro, pero no lo descartamos al final. Lo descartamos porque hacía mucha sombra. Los gorros son un rollo a la hora de rodar. Sí, hace mucha sombra y entonces te tapan la cara a la mínima y se te ve solamente la mitad. Así que por eso terminamos descartando el gorro, pero era muy guay. Tengo una foto, la voy a poner, la foto del gorro de Ana. Una cosa para que hacer las últimas preguntas, pero se me ha pasado antes preguntar. Tú que eres guionista y que escribes todos los personajes, ¿cuál es el personaje, o a lo mejor lo haces en varios personajes, no sé, que vuelcas más como eres tú? ¿Alguna personalidad tuya, alguna inseguridad? ¿O es un poco compendio de todos los personajes, compendio de todos los personajes? Pues en este caso, en el caso de los protegidos, de los nuevos que he creado yo, sí que es cierto que hay algunos a los que los originales ya venían, ¿no? Ya Algunos de ellos venía. han evolucionado y, por ejemplo, el personaje de Paki no existía de esta manera. O sea, el personaje de Paki era otra cosa en la serie anterior, ¿no? Ahora es Paki. Mantiene, o sea, de vez en cuando habla de vuelve las gafotas y demás. Y es un personaje que me gusta mucho, tanto ella como el de Lucas, son dos personajes que me gustan mucho y que me sale escribirlos, pero he de decir que estoy mayor, me sale escribir a Mario sobre todo, que es el padre, me pongo muy en el padre y en Rosa Ruano, la verdad. Pero sí, luego también en Ana y en el personaje de Sandra y de Luis haciendo de padres y en su vida de pareja también. La verdad es que coloco bastante en todos, porque también en Maggie y en Dani me siento identificado. Hay otros proyectos y otras cosas en las que me siento más identificado con un personaje, ¿eh? Es decir, pero aquí estoy bastante repartido. Estoy bastante repartido. Y bueno, yo te quería hacer como 3 preguntillas, pero quiero que te moje, que digas la verdad. A la hora de escribir y crear, para ti, ¿cuál es el personaje más divertido? Rosa Ruano. Es que Rosa Ruano, la verdad que... Si Yo no tuviese que ser Rosa Ruano, porque es que Rosa Ruano es como la respuesta. Esto no lo puedo negar. Mi favorita es Rosa Ruano y la más divertida de escribir. Aparte es que tiene un arco muy guay esta temporada, es que ya veréis. Y además Rosa Ruano da sorpresas esta temporada. O sea, a mí me gustó mucho contar en la temporada anterior que Rosa Ruano se martaba ya, o sea, que ya está bien de Antonio y de sus cositas y sus tonterías, ¿no? Que me parecía muy divertido contarlo. Y en esta temporada contamos otra cosa, pero sobre todo es que de repente es una mujer, hablando de las segundas oportunidades, ¿no? Que la serie cuenta muchas cosas sobre eso, sobre las segundas oportunidades. Es que, o sea, a ver, ¿cómo ha pasado Rosa Ruano de vecina cotilla a instructora de espionaje en una academia? O sea, si lo piensas, esto si lo cuentas, te dicen, es imposible, ¿cómo vas a llegar ahí? Y fijaos el arco que ella ha tenido. Y además, te lo crees totalmente. O sea, hay otras cosas que a lo mejor, pero que Rosa Ruano ha conseguido eso, es una tía que es una maravilla.
Y es muy divertida de escribir. Creo que antes era la mala, como quien dice, ¿no? A pesar de que tenía buen fondo algunas veces y tal, pero ahora es que no es la mala, o sea, ahora es otra cosa y quiere realmente a esa familia y es la abuela postiza y es la madre postiza y es la de los churritos, de verdad, ¿no? Entonces, a mí el personaje que más me gusta y de verdad que me encanta es eso. Pero luego de decir que si tengo que apostar por decir, ¿no? Que pedías confesiones de cosas. Eh, Salseo. os confieso que me encanta la relación de Pac y Lucas. Sí que son Eh, muy monos. sí, hay gente, he visto en redes de todo, ¿eh? He visto en redes gente diciendo quita las manos de Lucas y he visto a gente he visto mucho más a gente que la quiere. Esta historia me la he currado, he de decir, porque hice la historia en las historias de protegidos, yo quise hacer una historia solo y exclusivamente para enamorar de que el público, ¿no? Se enamorara de esta pareja. Entonces, su historia es mi favorita, la verdad, de las historias de protegidos, con el piano, ¿recordáis? Y es muy sencilla, porque es muy, muy sencilla, pero es mi favorita porque cuenta realmente esta pareja lo que es. Me gusta mucho porque me la creo mucho a esta pareja. Me encanta Carlota Cosels, como Mario ya era yo muy fan, pero a Carlota Cosels ha sido un descubrimiento porque no la conocía como actriz y me encanta Carlota Cosels, la naturalidad que tiene, la manera en la que se abraza al personaje de Lucas, ¿no? Y me la creo al 300%, ¿no? Y soy muy fan de esa historia. Me gusta mucho también en el capítulo 1 la conversación que tienen que por cierto, aquí ha habido una cosa que han aplaudido, que dicen que se les ha roto un preservativo. Y han dicho, por fin, hablando de cosas adultas y demás. Bueno, que me alegro, que tampoco tan adultas, porque los preservativos desde antes. Pero bueno, Uy, la moto. amor, Dios mío. no te preocupes. Pero vamos, que en ese caso, esa historia de esos dos personajes me encanta, esa secuencia me encanta el minuto en el que está parado el tiempo de Carlota, del personaje de Lucas y Paqui. Mario lo hace que te cagas, además cronometrado de verdad para que entrara en el minuto. Y soy muy fan de esa historia. Así que si me tengo que quedar con un personaje es ese, no sé, igual decepciono, que la gente diría otros, pero yo diría Rosa Ruano y la historia de amor de Lucas y Paqui. ¿Y qué personaje crees que ha tenido como la mayor evolución? Porque es verdad que antes comentaba el de Rosa Ruano, pero en verdad yo creo que un poco todos, ¿no? Pero si tuviese que Todos. destacar uno, Todo. A ver, yo creo que Culebra ha pasado de macarra de barrio chungo a padre de familia capaz de tirar adelante y de desintegrar una caja fuerte. Yo creo que Culebra tiene un arco muy guay desde los orígenes de la serie. Pero es que creo que Sandra también lo tiene porque el personaje de Sandra era una chica que le daba vergüenza a sus poderes y Claro. mirad en lo que se ha convertido, en una madre que enseña a su hija a controlar sus poderes, ¿no? Entonces, una madre orgullosa de su hija. Entonces, creo que es muy positivo también ese arco. O sea, de los dos protagonistas principales, que al final son Sandra y Culebra, estoy muy contento con su neoevolución. y de todos los personajes, ¿cuál es al que tienes más cariño? Porque supongo que todos, porque claro, son muchos años, pero Son al muchos que tú... años y todos, la verdad. Es que aquí esto es como si te dicen a qué hijo quieres más. La verdad es que a todos les tengo. Aquí sí que es que no es cuestión de mojarse o no, es que de verdad Ya, os digo es que es normal. que me siento, los siento muy presentes, ¿no? A todos ellos y no podría prescindir de ninguno. Y tras el final de Los Protegidos ADN, ¿te queda carrete para una tercera temporada? ¿Te gustaría continuar? Bueno, vamos a contar una historia en esta temporada, ya lo veréis. Cerrada. Y ya. Y de momento es en esta en la que estamos. Esta es en la que estamos. Hasta ahí me mojo. Bueno, nosotros deseamos que continúe la cosa. Ojo, luego lo que Por pase ya es otra cosa. Ya se Bueno, sabrá, nos pero. quedan 3 capítulos. De momento nos quedan 3 capítulos por estrenar y 3 capítulos por ver. Y bueno, y que gusten tanto como los 3 primeros. Yo además creo que este último ha gustado mucho y estoy muy contento porque a mí personalmente es uno de los que más me gusta de la temporada, el capítulo 3. No, pues.
Carlos, ha sido un placer hablar contigo. Ojalá Igualmente, ojalá que vaya perfecto y maravillosamente la audiencia de todo lo que sea esta temporada de los Protegidos de ADN y que te veamos más y que vengas a muchas gracias. contarnos lo que tú quieras aquí. Aquí tienes puerta abierta para que nos vengas a contar lo que quieras. Pues nada, no te preocupes, que yo saco muchos libros, cada 2 por 3, así que No, y película y todo, ¿no? Lo que has dicho tú antes, la película esa, ¿pero es para qué plataforma era? ¿Netflix o algo así? el Club de los Tres Criminales para Netflix, sí. Eso te Es iba a para decir. Netflix en este año, en 2023, y nada, estamos muy contentos, la verdad. Es una peli que ha quedado muy guay, así que No, ya os contaré. Ya os no. contaré. Nada, nos vemos por redes y seguro que salen más temas para charlar. Así que bueno, desde aquí te deseamos que este 2020 tenga muchos éxitos. Muchas gracias, os deseo lo mismo. Así que de aquí nos despedimos de todos. Un abrazo muy fuerte a todos los que vean la entrevista. Gracias a todos. Adiós. Adiós.